El alimento más importante es el que nos viene a través de la conciencia, porque es el que moldea nuestras impresiones y por tanto también nuestras comprensiones de qué es la vida. ¿Por qué hay tantas enfermedades? ¿No será que estamos utilizando la energía, la electricidad de un modo que no nos corresponde? En el universo lo que más funciona son las corrientes directas. La corriente directa no juega con polos positivos y negativos, y es la corriente que viene del sol, que viene de las plantas. Incluso nosotros tenemos una fuente de corriente directa. El cerebro, el corazón, son como mini fuentes que se alimentan de otras fuentes. Curiosamente nosotros utilizamos más corrientes alternas porque son las que permiten regular la cantidad de energía, cuantificarla y luego cobrarte por ella. Pero nos han hecho creer que todo pues está cuantificado, que tú tienes que pagar por la energía, cuando en realidad el verdadero pago es un trabajo interior. Pero nos han condicionado para hacernos dependientes del mundo externo. No es que seamos tontos, es que la educación nos ha hecho tontos. El magnetismo es al campo dieléctrico como un cubito de hielo es al agua. Bienvenidos nuevamente al espacio en armonía. Disculpad que tenga esta pinta, como veis está un poquito húmeda la camiseta, estoy sudando como un pollo, hace bastante calor, oís a las chicharras, ¿no? Pero bueno, luego me ducho en casa, no os preocupéis. Y evidentemente cuando hace tanto calor cuesta mucho más hablar, incluso pensar, pero tenemos una conciencia que nos ayuda a trascender todos los obstáculos del mundo, y esa conciencia solar tiene un origen solar, no simplemente del sol que tenemos aquí delante, ¿no?, sino del sol invisible, el sol central y el sol absoluto, porque el sol absoluto contiene a todos los soles, todas las galaxias, y cada galaxia tiene un sol central que la alimenta. Sobre esto me comentaba un oyente hace poco, y es muy buen punto, porque incluso las civilizaciones antiguas hablaban de un sol central. Los mayas, por ejemplo, hablaban de Hunahpu, el centro del universo, que es el centro de nuestra galaxia, pero hay muchas galaxias, y por tanto muchos centros, y cada centro es una fuente de energía inagotable que alimenta cada uno de los soles, que a su vez nos proporcionan radiación o emanación de la cual viene la vida, la conciencia. Esto es parte de la ciencia antigua, la ciencia que tenemos que recuperar, comprender, para poder trascender todos los engaños del mundo. No quiere decir que tengamos que ser expertos en física cósmica, pero sí tener una noción de cómo funciona la realidad y sobre todo cómo nosotros mismos, por medio de los actos de conciencia e intención, podemos generar una realidad que se adecue a lo que debemos ser. Entonces, de esto me gustaría hablar. Es un tema fascinante que implica cambiar la visión que tenemos de las cosas, la cual depende de paradigmas, algunos obsoletos. Es muy curioso porque la ciencia moderna es un pastiche de diversos paradigmas. Tiene, por ejemplo, elementos que vienen de la física newtoniana, otros que vienen de la teoría de la relatividad de Einstein, que ya nació en el siglo XX, tiene elementos de la física cuántica. Ahora, recientemente, pues hay nuevos paradigmas que están cambiando las nociones de la cuántica, y es curioso ver cómo lo que en el pasado fue considerado como verdad absoluta, posteriormente fue refutado por nuevos modelos. Por eso, cuando la gente habla de verdades de la ciencia, ¿no?, y lo que dicen los expertos es lo que vale, ¿no?,
Todo eso no se sostiene, por lo menos desde un punto de vista sólido, lógico, racional, ya que los puntos de vista de la ciencia cambian constantemente. Y muchos de ellos son de por sí evidentemente obsoletos, porque no funcionan, porque nos llevan a un punto de vista destructivo, pero por intereses económicos y políticos pues se mantienen. Ahora, hoy me gustaría daros unas claves para que comprendáis todo esto más a fondo y podáis aplicarlo a vuestra vida. Ahora dentro de un rato me pondré a ver la puesta de sol. Ya he venido viendo el sol, me gusta contemplarlo en la puesta, porque limpia la mente, limpia el corazón, calma, serena. Es como un efecto relajante, sedante, que te sintoniza. Como ya dije en el vídeo anterior, esto no debe hacerse cuando el sol está en su ápice, pues a las 12 del mediodía, o a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5. A partir de las 6, mejor. Y evidentemente para que sea realmente efectiva ese tipo de contemplación, uno debe alinear la mente con el cuerpo. No estar pensando, imaginando. Uno debe prestar atención a la sensación corporal, a la percepción, sentir cómo respira el cuerpo, cómo late el corazón. Darnos cuenta de que toda la energía que viene del sol de algún modo está circulando por nuestras venas. No toda la energía del sol, sino toda la que podemos absorber, que es diferente dependiendo del nivel de receptividad y absorción. Cuanto más abiertos, cuanto menos distorsión mental tenemos, más energía solar puede entrar. Entra sobre todo por la respiración y por la percepción. Nosotros tenemos 3 fuentes de alimentación. Una es el alimento físico, incluido el agua, que también tiene elementos solares, ¿no? Los alimentos físicos, sobre todo los vegetales, tienen mucho prana, energía vital que viene del sol, pero luego respiramos elementos planetarios solares que pasan a la sangre. Y eso es lo que constituye lo que llaman el alma vital, que nos mantiene vivos y sanos. Pero aparte del alma vital, se genera también un alma emocional y mental que ya puede incluir memorias, que puede ser moldeada por la conciencia, ese alma emocional, digamos, que tiene la misión de almacenar experiencias que son ordenadas y puestas en coherencia por la conciencia. Y la conciencia es pura energía solar, como digo. Entonces, el alimento más importante es el que nos viene a través de la conciencia, porque es el que moldea nuestras impresiones y por tanto también nuestras comprensiones de qué es la vida. Nosotros, como seres conscientes, o con posibilidad de conciencia, vamos a decirlo así, estamos destinados a ser una extensión del cerebro cósmico que tiene sus nódulos, igual que nosotros tenemos nódulos nerviosos en el cuerpo. El Sol es un nódulo. Aquí en el planeta Tierra pues hay muchos mini nódulos, muchos microcosmos. Nuestro cerebro es una extensión del cerebro cósmico, cuando está alineado efectivamente. Cuando no, pues es una fuente de destrucción, de engaño, de mentira, de manipulación egoica. Entonces tenemos que comprender cómo funciona el cerebro, cómo funciona el cuerpo. Conociéndonos a nosotros mismos, conocemos el universo. Esto es un principio que se conoce desde antiguo. Porque nosotros estamos hechos a imagen del universo, como humanos. Esto se dijo, incluso en la Biblia, ¿no? En la Torá. Adán es hecho a imagen de Elohim, lo cual no quiere decir que Elohim sea el Dios absoluto. Cuidado, porque Elohim significa la naturaleza del cosmos.
los poderes, los agentes, los seres que forman parte de ese todo, pero que a su vez tienen un origen. Por eso la misma Torá comienza en la cabeza, en el origen, Bereshit, Bara Elohim, generó a Elohim. Bara es engendrar, generar. Traducen como crear, pero lo de crear hay que tomarlo entre comillas, porque puede ser crear desde la nada o crear desde algo que ya existe. Eso sí, eso es engendrar. Entonces, en la cabeza o en el origen, engendró a Elohim. Elohim son las fuerzas del universo, los seres angélicos, agentes de energía. Y estos, a su vez, generaron los cielos y la tierra. Es decir, todas las tierras o todos los cielos fueron moldeados por seres de inteligencia. Y en ese segundo acto de moldear hubo cortocircuitos, hubo errores, y por eso la Tierra vino a estar desordenada y vacía. Y aquí debemos entender Tierra en sentido genérico, como algo físico o que se manifiesta densamente. Entonces, hay que tener en cuenta qué es lo que ocurrió en este generarse universal. Aquí vamos a introducir una noción muy interesante, que es la de campo. En hebreo se conoce como ashade. Y qué curioso, la ciencia también está utilizando esa noción. De hecho, los nuevos paradigmas de la ciencia sostienen que el universo no está hecho de partículas, ni de partes o fragmentos. La realidad no es discreta, no es cuanta, no es cuantificable, sino que la realidad existencial, el universo, está hecho de campos. Y hay un campo fundamental que algunos científicos llaman dieléctrico. Dieléctrico viene de día, que es a través, y eléctrico pues son corrientes energéticas, no necesariamente de electricidad, porque la electricidad es solo un modo del campo dieléctrico, igual que el magnetismo. Para que lo entendáis, el magnetismo es al campo dieléctrico como un cubito de hielo es al agua. Y la electricidad pues es una combinación de magnetismo y fenómenos dieléctricos. La electricidad puede ser entendida de diversos modos. Hay corrientes alternas y corrientes directas. En el universo, lo que más funciona son las corrientes directas. Curiosamente, nosotros utilizamos más corrientes alternas porque son las que permiten regular la cantidad de energía, cuantificarla y luego cobrarte por ella. Esto es un tema muy interesante. Dentro de lo que es la ciencia hay muchos intereses políticos y económicos. No penséis que los físicos, los químicos, los teóricos cuánticos postulan lo que les da la gana. No. Ellos obedecen a paradigmas, visiones que son sostenidas por la sociedad del momento, los políticos del momento, los poderes que rigen los negocios, las corporaciones. Entonces, en el siglo XX, a comienzos, ¿por qué se investigó la mecánica cuántica de aquel modo? Porque había un interés en promover el desarrollo de la bomba atómica. Luego hubo científicos que se arrepintieron, ¿no? Porque vieron a qué llevó su trabajo, ¿no? Y lo mismo ocurre hoy. O sea, ¿por qué la ciencia incide en ciertas cosmovisiones, en cierto modo de entender la energía? Pues porque los científicos dependen de los fondos que les dan para investigar. Entonces, si no hay fondos, no hay investigación. Si no hay investigación, pues tampoco pueden vivir de lo que les gusta ni ganar un pastón al mes, porque algunos científicos ganan mucho. Aquí en España no tanto, porque aquí los tienen abandonados, pero en otros países sí que ganan. Y claro, todo eso es una pescadilla que se muerde la cola. Pero si investigáis las visiones de científicos que no se dejaron llevar por la política del momento,
encontráis cosas fascinantes. Por ejemplo, el caso de Nikola Tesla quizás es el más famoso, ¿no? Él postuló unas visiones que desde mi punto de vista se acercan mucho más a la realidad que las visiones de hoy. Él, por ejemplo, decía que la luz no son partículas emitidas desde una fuente, no son fotones viajando por el aire. Él decía que la luz es una perturbación del campo dieléctrico, una perturbación del campo energético y que a su vez depende de muchos factores, entre otros pues nuestra propia visión, ¿no? Hay muchos otros científicos que lo han corroborado, ¿no? Eric Dollard, por ejemplo, que ya lo mencioné la semana pasada. Eric Dollard sostiene que en el espacio exterior no se puede ver la luz solar, porque no hay una incisión de esas corrientes de radiación solar en la atmósfera y también, por supuesto, en nuestros centros de percepción. Hay corrientes de energía, eso sí. El Sol es una fuente directa de corriente, de radiación, pero no de calor o de luz. Todo eso se produce ya en nuestra atmósfera y lo que ocurre en el Sol es una conversión. En el Sol lo que tenemos es una capa de perturbaciones, que es lo que la ciencia perciben o lo que fotografían o lo que filman incluso, pero que no es el Sol. O sea, el Sol en sí mismo es un portal dimensional, ahí no hay nada, está vacío. Esto también se ha medido, porque se ha comprobado que dentro de lo que se llama Sol, o sea, el núcleo, está más frío que la capa externa, ¿no? Y eso es muy interesante, porque viola lo que se consideran las leyes de la física, ¿no? Como decía el otro día, si encendéis una cerilla, lo que es la llama y la bola de fósforo pues van a estar muy calientes. Si os alejáis, pues evidentemente hay menos calor, no os quemáis. En el Sol ocurre lo contrario. Si pudiésemos ir al núcleo, bueno, quién sabe, apareceríamos en otra parte del universo, ¿no? Es un acceso a otro nivel de realidad, pero no hay un núcleo incandescente dentro del Sol. Claro, esto cambia la noción que tenemos de las cosas, porque el Sol ya no es una bola de fuego ahí, flotando, ¿no? Entonces, ¿qué es? Y lo que es más interesante, ¿qué es la energía solar? Hoy en día se utiliza mucho para ahorrar energía incluso. Y evidentemente los paneles solares funcionan hasta cierto punto. Curiosamente tienen un mecanismo de corriente directa, no corriente alterna. La corriente directa no juega con polos positivos y negativos. Y es la corriente que viene del Sol, que viene del mundo en general, ¿no? Las plantas, incluso nosotros, tenemos una fuente de corriente directa. El cerebro, el corazón, son como mini fuentes que se alimentan de otras fuentes. Pero nos han hecho creer que todo pues está cuantificado, que tú tienes que pagar por la energía, cuando en realidad el verdadero pago es un trabajo interior. Pero nos han condicionado para hacernos dependientes del mundo externo. No es que seamos tontos, es que la educación nos ha hecho tontos. Entonces hay que destontificarse, dejar de poner en pedestales a supuestos físicos y expertos en no sé qué ciencia, porque ellos mismos son víctimas de un sistema de engaño. Hay algunos que incluso han colaborado a propósito en exterminios masivos, ¿no? Porque participan en la ciencia de la guerra, ¿no? Y bueno, como eso está aceptado generalmente, pues la gente no lo pone en duda. Igual que no pone en duda el sistema de electricidad que tenemos montado, ¿no? ¿Es eso natural? ¿Por qué hay tantas enfermedades, ¿no?
¿No será que estamos utilizando la energía, la electricidad, de un modo que no nos corresponde? Según Gurdjieff, hubo una civilización en Marte que explotó la atmósfera, extrayendo demasiada electricidad, y por eso acabaron destruyéndose, y finalmente aquella civilización que moró en Marte perdió sus cuerpos, evidentemente, y llegaron a encarnar en la Tierra. Esto no es nuevo, o sea, eso se cuenta en la Cábala también. El mundo de Edom dio lugar al mundo de Adán. Adán fue hecho del polvo de Adama, y Adán cayó en el jardín del Edén. ¿Cómo? Por influencia de Nahash, la serpiente que era la más astuta de las criaturas del campo. Curioso, ¿no? El campo, Ashade, que es el mismo concepto que utiliza la ciencia para explicar diversas nociones. Y yo creo que hay una relación muy directa, porque el campo no es este campo, con ovejas y plantas y caballos. Ahí estoy viendo algunos caballos, ¿no?, en el campo. No es ese campo, ese es el de la catequesis, ¿no?, con Adán y Eva en pelotas, ¿no?, y la manzanita. Eso para la gente de la religión. Pero lo que se está comentando ahí en el Génesis es ciencia pura. Nahash es una inteligencia que es astuta porque utiliza principios del campo, pero para su propio beneficio. El campo es el campo de energía. En la Cábala, por ejemplo, lo definen como 3 niveles o 3 mundos. El mundo de Beria, de la generación, gestación, creación, como lo queráis llamar, que es mental. El mundo de formación emocional, que es astral, los astros, las energías sutiles. Y luego el mundo de Asiá, la acción física. Nosotros tenemos esos 3 campos dentro. Primero un cuerpo físico, después un campo energético astral, un campo mental, y luego hay uno causal, incluso primordial, que es desde donde debemos operar. Si nos identificamos con lo físico, con lo astral, con lo mental, estamos perdidos, porque nos quedamos enredados en el campo, que es el mundo de la serpiente. ¿Veis la conexión? La serpiente engañó a Adán porque era una inteligencia que se colaba en su propia mente, en su propio corazón. Y Adán era una humanidad, era un alma colectiva. Y lo mismo nos ocurre hoy. ¿Por qué caemos constantemente? Porque nos quedamos enredados con las lucecitas del campo, en vez de comprender el campo en su totalidad. Sobre esto han hablado incluso doctores, ¿no? David Hawkins. Él decía que el campo es omnipotente, omnipresente, que tiene un potencial infinito al cual podemos acceder para, digamos, proyectar una intención y manifestar sanación incluso. Él se curó de muchas afecciones sin medicinas. Doy fe de ello porque también me ocurrió lo mismo. Y es un cambio de paradigma en tu mente, un cambio de sentir, un cambio de actuar, porque nosotros actuamos según sentimos y según pensamos. Entonces la clave está en cambiar el enfoque. Allí donde pones tu atención, fluye tu energía e intención. Y como decía David Hawkins, cada intención actualiza un potencial que está en el campo. Y el campo puede manifestar cualquier cosa, desde la enfermedad hasta la sanación, desde lo más atroz hasta lo más maravilloso. Esto no es nuevo, o sea, es tan viejo como la humanidad. Hubo incluso filósofos como Spinoza, que hablaron de la naturaleza como natura naturans, es decir, una naturaleza que genera, y natura naturata, objetos. Pero los objetos no son algo aparte, son algo que genera la propia naturaleza. Él tenía una visión panenteísta que ve a Dios como la naturaleza. Claro, eso es Elohim. El Dios de Spinoza es Elohim. Pero luego hay un nivel más allá, aquello que genera Elohim. Y eso ya es la fuente absoluta.
Es muy interesante profundizar en todo eso porque nos da las claves de comprensión que necesitamos, ¿no? El famoso tetragramatón de la Cábala, que muchos creen que es un ser o una entidad llamada Jehová, hacía alusión precisamente al campo y lo que genera el campo. Porque Yud-Hod-Vav-Hei son 4 letras. La Yud representa Tzilut, la emanación primordial, que es de donde vienen los 3 planos de los que os he hablado antes, ¿no? Por tanto, lo que genera el campo es una fuente que está más allá de lo que la ciencia considera electricidad, magnetismo, materia. Lo que llamamos campo dieléctrico, desde mi punto de vista, es resultado ya de diversas manifestaciones de energía, pero hay algo previo a todo eso. Lo digo porque en los nuevos paradigmas hay una tendencia reduccionista a decir que Dios es el campo dieléctrico. Yo no pienso que el Dios como algo absoluto sea un campo dieléctrico, por mucha conciencia o inteligencia que tenga. Yo pienso que eso no es posible porque el absoluto emana 3 fuerzas, de las cuales derivan, eso sí, elementos o campos que conforman luego los diferentes mundos. Pero el uno divino en sí mismo es nada que nosotros podamos concebir. Por tanto, decir esto es un campo dieléctrico, una fuerza energética universal, es reducirlo mucho. El ser divino en sí es esencia. La existencia es la manifestación de sus atributos. Y esos atributos tienen cualidades. Y ahí es donde entran ya las diferentes gradaciones. Cuanto más nos alejamos de la fuente primordial, más densa se hace la sustancia universal. Y la sustancia universal es parte del aspecto, el atributo femenino de lo divino. Igual que tiene un aspecto masculino, que es la fuerza, la voluntad. La voluntad incide sobre la materia, sobre la sustancia. Espíritu y materia, energía y materia son 2 aspectos del mismo movimiento o manifestación. Y eso es lo que se conoce como tetragramatón. Es lo que muy pocos comprenden, ¿no? Pero incluso cabalistas lo han enseñado así porque es lo más coherente. No tiene sentido pensar que hay una entidad por ahí, ¿no? El tetragramatón está en todas las cosas. Y hace poco me di cuenta de una cosa que es fascinante, ¿no? Si vosotros cogéis la palabra campo y calculáis la gematría, veréis que da 315. Ashad es Hei, Shin, Dalet y Hei. Las 2 Heis valen 10, la Shin vale 300, 310, ya tenemos, más la Dalet, que vale 4, 314. Y 314 es el número de pi. Yo me puse a ver en qué partes de la Torá encontramos ese número. Si os vais a Génesis 3.14, veréis el pasaje donde se dice que Elohim, por así decir, condenó a la serpiente a vagar por lo que había hecho, ¿no? La serpiente que era la más astuta del campo, la más astuta criatura del campo. Muy astuta pero poco inteligente. Hay una diferencia, ¿no? Los científicos son astutos para lo que ellos quieren, le dan mucho al coco, son muy técnicos, pero son poco inteligentes, en el sentido profundo. Y por eso son condenados a sufrir el mismo destino que cualquier ignorante en el universo, ¿no? Cualquier ignorante afectado por la inteligencia de la serpiente. Yo no pienso que la serpiente sea simplemente un ser externo, que también los hay. La serpiente es un modo de pensar, es una lógica, es Sofía, es la inteligencia, es la mente con lógica dual, corriente alterna, polo positivo, polo negativo, árbol del conocimiento, árbol del bien y del mal, árbol de
lo bueno y lo deficiente. Cuando la mente se queda atrapada en sí y no, hago, no hago, me gusta, no me gusta, blanco, negro, bien y mal, eso ya es el enredo de la mente de la serpiente. Las serpientes, si os dais cuenta, tienen una lengua bífida, con la que sisean, ¿no? Y luego con los ojos tienen un iris vertical, que divide, ¿no? Derecha e izquierda. Hay gente que solo ve, en términos de blanco y negro, nunca ve la tercera fuerza. Entonces, para mí toda ciencia que no reconcilia es falsa. La mecánica cuántica es falsa, porque sigue operando, ¿no? El dualismo onda-partícula. Te dicen, no, el gato está vivo y está muerto al mismo tiempo. 50% vivo, 50% muerto. Hasta que no mides, el gato no se determina en un estado. Es todo probabilidad. Pero claro, eso es un principio de indeterminación, como decía Heisenberg. No es una ley objetiva. Eso depende de la percepción, del modo de medición. No está ahí fuera. Por eso la realidad no es, como dice la mecánica cuántica. La realidad en sí no tiene nada que ver con lo que pensamos o hacemos. Es como es y punto. Si nos alineamos con lo que es, trascendemos, crecemos, en vida, en amor, en compasión, en superación de todo engaño. Cuando no nos ajustamos a lo que es, enfermamos, perecemos. Es así de sencillo. ¿Que hay que comprender los campos? Sí, pero tampoco hay que caer en el reduccionismo, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho Eric Dollar, que no es dogmático. O sea, él, como ingeniero electrónico, maneja muchos términos, como son dielectricidad o el campo, pero no te dice Dios es esto. Como buen científico escéptico se mantiene al margen, pero luego tiene unas ideas brillantes sobre lo que es la incidencia de los campos en la sanación, por ejemplo. Él tiene visiones sobre lo que debería ser la música. Dice que es mejor escuchar música en vivo, y sobre todo en ciertas iglesias o en catedrales donde la acústica es tan buena que los armónicos de las voces naturales y de los instrumentos naturales se expanden y penetran nuestros cuerpos. Eso es lo que perseguimos en musicoterapia, ¿no? Es rescatar un modo natural de hacer que las vibraciones pongan en sintonía el alma con el cuerpo para poder sanar. Aprender un instrumento natural con afinación no temperada es una de las cosas más maravillosas que uno puede hacer. Los instrumentos eléctricos o de afinación temperada tienen una limitación. Eso lo dice Eric Dollar también, ¿no? Por eso también tenemos que ajustarnos a la verdadera realidad y ponerla en práctica. Crecer desde un punto de vista holístico que respete el modo en que funciona la realidad. Pero bueno, ya he dado muchas claves. Si queréis puedo seguir, ¿no? Evidentemente seguiré tocando este tema. Recordar que toda intención va a generar unos pensamientos y emociones que se van a manifestar. Y por tanto eso va a hacer que actuéis de un modo determinado, incidiendo en el campo que va a traer circunstancias adecuadas a ese acto. Si son actos distorsionados, vais a generar circunstancias dolorosas, negativas. Hay gente que dice, es que no me sale nada. ¿Por qué quiero hacer esto y me sale lo contrario? Bueno, pues tu intención no está alineada. Tus centros están sucios. Quizás te alimentas de música violenta, agresiva, como el heavy metal, por ejemplo. Te alimentas de comida ácida, mucosa, mucoproductora, ¿no? Entonces obstruyes la vitalidad en el cuerpo. Si no te sientes bien, no puedes pensar bien, no puedes sentir bien. Es todo una cadena de causas y efectos. Entonces hay que ir poco a poco gestionando la alimentación a todos los niveles: física, respiratoria,
mental. ¿Con qué os alimentáis? Según os alimentéis, recibiréis un feedback. Entonces aquí está la clave. Y bueno, recordar que imparto clases de musicoterapia, canto terapéutico, de psicoterapia holística, todo siempre con la intención de transformarnos, trascender las limitaciones, ayudar al mundo a generar la luz que necesita, para no caer víctimas de estos enredos. Os dejo ahí información en la web Vital en Armonía, los otros canales, Vital en Armonía, Life en Armonía en inglés, el blog, Canto de Realidad. Y bueno, seguiremos adelante, seguiré comunicando claves. Esto es una ciencia que lleva mucho trabajo, mucho estudio, y en un vídeo no se puede contar todo, ni siquiera en miles de vídeos, ¿no? La interacción con otros es siempre necesaria, sobre todo gente que tenga experiencia, gente que pueda compartir sus vivencias, y eso es lo que hacemos también en los grupos de estudio, ¿no? Así que bueno, espero que os haya sido de ayuda y sigamos limpiando la mente, el corazón y el cuerpo para recibir esas impresiones de vida y de amor sin límites, para poder también nosotros expresar ese amor sin límites, vida no fragmentada, no contaminada, conciencia integral y serenidad dichosa e infinita.